nos falta un poco de gente. Porque yo provoco este efecto. O en cambio te colapsaré la web del museo de todos los fans. Se nota que madrugas uno. Buenos días. Pega un bufido. Orden en la sala. Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar con la tercera jornada. Dolores ahora presentará a nuestra ponente. Y yo solamente hacer pues con estas cuestiones de organización. ¿Qué tal ayer las visitas? ¿Bien por la tarde? Vale, me alegro. Las personas que están en los grupos de última hora, podéis recoger las entradas antes para poder estar en las salas, porque nos hemos dado cuenta también que la gente que hace la visita a las 3 o 3:30 puede estar hasta las 7 paseando tranquilamente, pero los que entráis a las 5:30, luego ya es la hora de cierre. Entonces las podéis retirar a primera hora y aprovechar a ver, bueno, las visitas son 1 hora, hora y cuarto, entonces no da tiempo a ver toda la colección, pero yo creo que en estas 3 tardes, bueno, pues os podéis recrear un poquito más también por vuestra cuenta, aprovechando todo lo que se está viendo en las conferencias, ¿vale? Bueno, Dolores. Pues entonces abrimos este turno. Espero que hayan disfrutado de la primera visita. Y hoy continuaremos en un contexto un poco distinto, ¿no? Como dijo ayer mi buen amigo Antonio Urquizar, pues un museo es una construcción de contextos, ¿no? Yo creo que sí. Y hoy entramos en otro distinto, ¿no? Que por otra parte es, yo diría, de lo que este museo tiene menos, ¿no? Pero yo creo que es importante ponerlo de relieve. Así que vamos a comenzar con la intervención de Amaya Alzaga Ruiz, con un tema que realmente a mí me fascina. Cuando me dio a elegir dos, rápidamente me quedé con este que se refiere al retrato de Sargent, de Millicent, duquesa de Sutherland. Creo que es algo preciosísimo y yo creo que todo el contexto de Sargent y tal, pues creo que merece la pena sacarlo. Amaya Alzaga es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense. Muchos saben que es también profesora ayudante en el Departamento de Historia del Arte de la UNED. Y fue becaria del Ministerio de Cultura para catalogar la colección de pintura italiana del Museo Cerralbo de Madrid, y también ha trabajado como catalogadora de pintura en una sala de subastas. Ha realizado 4 estancias de investigación en centros extranjeros, como el Wildenheim Institute de París, el Central Institut de Múnich, lo del Kunst se me atraganta un poco, y la Spanish Society of America en Nueva York. Sus principales líneas de investigación se centran en la fortuna crítica, la fortuna pictórica, literaria y crítica de la pintura española del siglo XVII, el coleccionismo artístico en los Estados Unidos a final del siglo XIX y la pintura española del siglo XIX. Temas sobre los que ha publicado artículos en revistas especializadas y también ha impartido cursos. En la actualidad está realizando su tesis doctoral sobre la figura del pintor Raimundo de Madrazo y es miembro del proyecto de Unimasd sobre epistolarios artísticos con el Museo Lázaro Galdeano. Así pues, yo creo que tiene un clarísimo perfil de especialista en pintura y muchas gracias, Amaya, por aceptar la invitación. Venga. Hola, buenos días. Lo primero es agradecer la generosísima invitación que me hace siempre María Dolores a los cursos que dirige y en este caso también a Ana Moreno del Museo Thyssen, y gracias al museo por prestarnos su sede y sus cuadros para hablar de ellos. Bueno, a mí me ha tocado hablar de John Singer Sargent, para muchos familiar por la exposición que hubo en 2010 que le comparaba con Sorolla y del que me gustaría hablar hoy aquí. Me planteé al principio hablarles simplemente de esta obra, pero luego pensé que era más interesante compararla con otros retratos de su producción anterior para que cuando esta tarde vean el retrato de Lady Millicent
puedan retrotraerse a de dónde viene este retrato, ¿no? Y así he enfocado la conferencia. Si hablamos de todo Sargent, entenderán cómo pinta, cómo llega pictóricamente al final de su vida a realizar este retrato en 1904. Bien, durante toda la segunda mitad del siglo XIX y especialmente cuando termina la Guerra de Secesión Americana, la que conocemos todos por las películas, en 1865, los artistas americanos deciden elegir París como el nuevo centro, la nueva capital artística del mundo para formarse en ella y forjarse una reputación. A partir de 1850 se considera que los antiguos centros artísticos de Roma y Londres se han quedado caducos y París se va a convertir en la nueva capital. Pero Sargent no había nacido en Estados Unidos, ni siquiera había nacido en París. Había nacido en Roma, ¿o no? ¿O sí? Bien. Perdón, había nacido en Florencia y no llegará a París hasta cumplidos los 18 años. Había nacido en Florencia porque su padre, que era un cirujano ocular del Hospital de Filadelfia, en Pensilvania, se había casado y había tenido una hija que fallece a los 2 años. Su mujer padece una crisis nerviosa y entonces el padre de Sargent le propone a su mujer abandonar Estados Unidos y dedicarse a una vida estética, ¿no? Y se convierten en lo que luego llamaría Lola Jiménez Blanco buscadores de belleza. Dedican su vida a vivir modestamente por Europa y recorren Alemania, Suiza, Italia y Francia hasta que llegan a Florencia, donde en 1856 nace Sargent, porque están ahí casualmente. Hay una carta famosa del padre de Sargent en la que escribe a un familiar de Estados Unidos diciendo: mi hijo se ha convertido en un observador de la naturaleza animada. El problema que tenía esta familia con su nomadismo era que no conseguían escolarizar a John en ningún centro escolar, con lo cual el niño se convierte en ese observador de la naturaleza animada que escribirá su padre, y la madre, que es una pintora aficionada, decide canalizar estas inquietudes hacia la naturaleza. Convierte a John desde el principio en un dibujante de paisajes, le compra muchas revistas ilustradas de mediados del siglo XIX para que copie barcos, para que copie marinas, para que copie estampas y se vaya familiarizando con la visita recurrente a la antigüedad, puesto que seguían viviendo en Florencia, para que se vaya familiarizando con el pasado artístico que le había precedido. Sargent se convierte pronto en un joven cosmopolita, dominaba el francés, el italiano, el inglés y el alemán. Se forma también en música, fue toda su vida un pianista aficionado que llegó a dar conciertos, y en un viaje a Venecia, Sargent escribe desde Venecia: he aprendido a amar inmensamente a Tintoretto, y efectivamente esta frase encierra dos de las que serían las preferencias artísticas de Sargent a lo largo de su carrera artística: el color, la primacía del color sobre el dibujo y la profundidad del retrato psicológico. Sargent llega hacia París, como les he dicho, en 1874, recién cumplidos los 18 años, atraído por el magnetismo de una ciudad en la que convivían el refinamiento burgués, los flâneurs, sobre los que tanto escribiría Baudelaire, esos paseantes que pasean por los bulevares y mezclarse con la multitud, y una naciente modernidad artística. París era esa ciudad a la que luego Walter Benjamin llamará la capital del siglo XIX. Se había convertido ya en el centro artístico del mundo, gracias a las transformaciones urbanísticas llevadas a cabo por el barón Haussmann durante el Segundo Imperio. Era famosa por su refinamiento culinario, por el refinamiento en el vestir y una interminable vida cultural. Hacia 1880 se calcula por los datos de la embajada que paseaban por los nuevos bulevares de Haussmann casi 1 millar de pintores venidos de Estados Unidos para formarse en París. Buscaban, además de una formación artística, forjarse una reputación para luego volver a Estados Unidos. París ofrecía 2 sistemas de formación artística.
para los jóvenes pintores. Uno, el sistema institucional, era la Escuela de Bellas Artes, l'École des Beaux-Arts, y dos, el segundo, los talleres independientes regentados por grandes maestros. Sargent es uno de los pocos pintores del siglo XIX en París que elige compaginar los dos. Se va a formar a la vez en la Escuela de Bellas Artes y en el taller de un pintor independiente. El ingreso a la prestigiosa Escuela de Bellas Artes, tienen la imagen arriba de la escuela tal como era en 1870, sigue siendo muy parecida con los modelados, los vaciados de escultura que copiaban, y se mantiene en el mismo edificio dando al Sena, en la Rue Bonaparte, y debajo una concurridísima, como ven, clase de 1885. La Escuela de Bellas Artes, como sabían, era la gran institución académica francesa. Se había creado a mediados del siglo XVII y el acceso estaba exclusivamente reservado a los hombres y lo estaría hasta 1897. La prueba de ingreso consistía en realizar un dibujo a partir de una escultura, como los vaciados que ven arriba, o podían elegir entre el dibujo a partir de una escultura de la antigüedad o un dibujo a partir del natural. El examen consistía en 2 sesiones de 6 horas cada una, y menos de un 10% conseguían acceder en el primer intento. Sargent lo consiguió a la primera, pero decidió compaginar esta formación institucional con el taller de un pintor independiente llamado Carolus Duran, que había abierto un atelier en París. Había otras academias célebres en París, seguro que a todos ustedes les suena la Academia de Monsieur Julien, Monsieur Julien dirigía 3 en París, una de ellas consagrada a las mujeres, porque se dio rápidamente cuenta que al no tener acceso a la Escuela de Bellas Artes iban a requerir cada vez más una formación artística, y la femenina la daba Monsieur Julien. Carolus Duran, en cambio, intentó acaparar desde el principio la demanda norteamericana y se calcula que su taller tenía de media al año unos 25 estudiantes, de los cuales al menos 2/3 eran norteamericanos. Carolus Duran visitaba a sus alumnos de manera fija 2 días por semana, todos los martes y los viernes, ocasiones en las que sin hablar corregía sus trabajos. Es famoso el método de corrección de Carolus Duran porque se situaba detrás del alumno que estaba realizando un cuadro y sin mediar palabra corregía los defectos. Dirigía un taller gratuito, no cobraba matrícula y solo exigía a cambio que dieran un pequeño donativo para poder pagar la calefacción y pagar a sus modelos. Carolus Duran defendía un principio básico, y cito: exprimir al máximo con el mínimo de medios posibles. En su opinión, un buen retrato debía construirse directamente sobre el lienzo, sin dibujo preparatorio, según el método denominado a la prima. Las 5 o 6 superficies que constituyen un rostro se debían posar así unas sobre otras, capa sobre capa, creando veladuras. Por último, había que aplicar los detalles del rostro y los efectos de la luz sobre él. Es decir, que Carolus Duran primaba, como Tintoretto, el color sobre la línea. Pintar sin estar sujeto a un dibujo. El método que impartía Carolus Duran en su atelier suponía un incómodo punto medio para el París de 1870. A los pintores académicos más puristas que impartían docencia en la Escuela de Bellas Artes, como Cabanel o Gérôme también tenía un atelier independiente. Seguro que visitaron todos el año pasado la fantástica exposición monográfica que organizó este museo sobre la figura de Gérôme. Como decía, para los académicos, Carolus Duran resultaba en exceso improvisado y realista. Pero en cambio, del otro lado, para los pintores impresionistas que en esos años iniciaban su andadura con las primeras exposiciones, piensen que la primera se realiza el mismo año que llega Sargent a París, Carolus Duran era excesivamente académico. Y sin embargo, tienen que pensar también que el mundo de París de 1870 no era tan cerrado como hacen pensar los manuales de historia del arte.
Sargent destacaría pronto como el mejor discípulo de Carolus Duran, el mejor discípulo de ese punto medio entre los académicos y los impresionistas, y sin embargo fue amigo de ambos. Aun primando el color sobre el dibujo, fue siempre amigo de Degas, fue íntimo amigo de Monet y del americano Whistler. Su maestro, al que tienen en imagen en el primer gran retrato que pinta Sargent con 23 años, solo tenía 20 años más que Sargent. Era también íntimo amigo de Manet y había viajado con él a España. En la imagen de la derecha tienen a Carolus Duran pintando en su atelier. Había viajado, como digo, a España Carolus Duran para visitar a Velázquez, conocer a Velázquez en el Prado. Piensen que Velázquez en 1869 no tiene una fortuna crítica definida, todavía prácticamente nadie se ha interesado por él, y me gustaría aquí reivindicar la postura, el papel determinante que jugó Carolus Duran como revelador de la maestría velazqueña. Es un papel que siempre se adjudica a Manet y su viaje a España. Es cierto que el viaje a Manet es 2 años anterior, pero quien realmente se erigió como el descubridor de Velázquez, y así se presentaba en París a la vuelta, fue Carolus Duran. Cuando vuelve a París, decía, pinta a su esposa en un retrato que se titula La dama del guante y que será considerada su obra maestra, que se expone en el Museo d'Orsay, que seguro que muchos de ustedes han visto. El retrato cosechó un enorme éxito en el Salón de 1869 y a partir de ese momento, en su atelier, Carolus Duran, además de enseñar a pintar retratos sin boceto previo, como hacía el maestro sevillano, repetiría a sus alumnos esas 2 veces por semana que iba la máxima Velázquez, 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 estudiad sin descanso a Velázquez. Y eso es lo que haría el más ilustre de sus discípulos, Sargent, durante los 5 años que permaneció en el taller de Carolus Duran. Igual que su madre había reconducido cuando era niño sus inquietudes en Florencia hacia los efectos lumínicos del paisaje, Carolus Duran recondujo la predilección de Sargent por la naturaleza hacia la naturaleza humana, convirtiéndole en un gran retratista. Cuando el escritor Henry James, que fue un íntimo amigo de Sargent, vio en el Salón de 1879 el retrato que éste había pintado de su maestro Carolus Duran y que tienen en imagen, escribió: «Es el espectáculo del talento. Este pintor, aún al inicio de su carrera, ya no tiene nada más que aprender». El año que termina su aprendizaje con Carolus Duran, Sargent vino a España igual que había hecho su maestro. Pasó en Madrid un mes entero, en el otoño de 1879, que consagró a visitar una y otra vez el Museo del Prado y las salas de Velázquez, del que realizó, que se sepa, al menos 10 copias. Absorbió la técnica del maestro sevillano. Al volver a París, pintaría la que para muchos es su obra maestra, Las hijas de Edward Darley Boyd, que era un americano establecido en París. Aquí ven, en el hall de su apartamento parisino, Sargent retrata a las 4 hijas de Edward: Florence, Jane, Mary Louise y Julia, que es la niña de 4 años que está sentada con su muñeca en el primer plano. Entre las diversas lecturas de la obra, una de las más aceptadas es el paso de la niñez a la adolescencia, el progresivo abandono del juego y la entrada en el mundo de las obras. Si se fijan, la niña que está sentada en primer plano es la única que juega y mira de frente, es la niña sincera que mira de cara. Al fondo, de perfil, está la hermana mayor de las 4, que ya tenía 14 años, que ha entrado en ese mundo de la adolescencia y de la primera madurez, que es la interpretación freudiana que se ha dado a este cuadro. Pero desde el punto de vista pictórico, el cuadro tiene una curiosa forma cuadrada que seguro que les ha llamado ya la atención. Tradicionalmente, la pintura holandesa del XVII, los llamados retratos de grupo, tienen una forma horizontal alargada, son apaisados, ¿no?, para retratar jerárquicamente a todos los miembros del grupo. Este es un retrato de grupo cuadrado, como cuadradas son las meninas. Es un homenaje claro a Velázquez, con su espacio indeterminado, la sensación de espera. Las niñas esperan, ¿pero qué esperan? Recordarán que el Museo de Boston prestó esta obra en el año 2010 al Museo del Prado para que se expusiera por primera vez junto a las meninas.
Y no he podido resistir, aunque la calidad sea mala. Ay, pues no, sí he podido resistir porque no la he traído. Perdón. Era una foto en el Museo de Boston. Está expuesta, las hijas de Boyle están expuestas entre dos jarrones chinos enormes y es muy impresionante ver el cuadro porque es como el cuadro dentro del cuadro, ¿no? Igual que Velázquez había pintado a la infanta Margarita con el búcaro de barro que sostiene en la mano, Sargent hace un juego visual, hace un juego histórico, reta a Velázquez y convierte el pequeño búcaro de barro en un enorme jarrón chino, mucho más de moda en el París de 1870 y algo, como homenaje a lo chino en otra escala, ¿no? Pero durante el viaje a España, además de visitar el Museo del Prado, Sargent había ido al sur. Allí había descubierto la música del flamenco. Tomó apuntes y se documentó para otra de sus obras maestras, que es el famosísimo El Jaleo, y este cuadro va a ser su primer éxito en el Salón de París. Había trabajado en la composición durante un año entero, decidiéndose finalmente por un gran formato que evocara el tamaño de un tablao flamenco. Tienen que pensar que los grandes formatos, en el momento en que pinta Sargent, estaban casi en exclusividad reservados a la pintura de historia, que era la gran triunfadora dentro de los géneros artísticos. Se consideraba que para rellenar un gran formato, un cuadro de más de 2 metros de largo, el tema debía estar a la altura del formato. Por eso en las academias formaban, o cuando los pintores se querían presentar al Gran Premio de Roma, realizaban una gran composición histórica, normalmente un tema heroico, un gran tema del pasado para lucirse ante un jurado académico. Sargent rompe esta barrera, como otras muchas, y decide adaptar el gran formato de historia a la historia actual, ¿no? A lo que está viendo en ese momento. Además de ser la historia actual, elige un momento de fiesta, que es el baile del jaleo en un tablao sevillano, en el que una bailaora gira en un remolino frente a unos guitarristas que al fondo ocultan su cara, ¿no? Se ha dicho también que aquí hay un homenaje soterrado a los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, ¿no? De esos rostros anónimos, no lo sé, podría ser. Es una escena cotidiana en cualquier caso, en la que Sargent rompe la barrera, mete al espectador dentro del cuadro. El cuadro está en el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston. Es muy impresionante entrar en el museo y verlo porque uno entra como una bailaora más, porque la bailaora tiene un tamaño natural, ¿no? Que es tan extraño en la pintura de estos años, adaptar esta escala a los temas cotidianos o costumbristas, y rompe la barrera que separaba la gran pintura de historia, la gran pintura académica, e introduce al espectador en la fiesta andaluza. Utiliza además una paleta prácticamente monocromática, la paleta de Velázquez, la paleta de su maestro Carolus Duran y de su primer maestro Tintoretto. Es una paleta de colores marrones, de colores grises, de cremas, que se rompe apenas con toques de color en el rojo de algún vestido y en puntos muy determinados, como hacía Velázquez, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el vestido de la infanta Margarita, cuando rompe el gris de las telas, ¿no? Para despertar otra vez la atención del espectador. En esta época, Sargent se estaba sintiendo muy atraído por la música y por los efectos de luz. Venía de pasar una temporada en Venecia, impresionado por la estética del mundo gitano, y había pasado también un mes en Holanda junto a un amigo pintor en la que había descubierto la pincelada de Frans Hals. Si unimos la lección de Velázquez y la lección de Frans Hals, de la pincelada abocetada, que luego reclamarán como suya los impresionistas, Sargent va a buscar la Venecia fuera de los circuitos más turísticos, va a buscar las calles recónditas,
el mundo de la pobreza, el mundo de los encuentros furtivos en las calles, se aleja de la Venecia más pictórica, más turística, más vista ya desde Canaletto, y busca como modelos, por ejemplo, a esta fantástica vendedora de cebollas que elogió tanto Henry James, el escritor, y la que diría lleva las cebollas como un chal sobre el hombro, que tienen también en el Museo Thyssen, y sobre la que no me detengo demasiado porque supongo que la podrán ver personalmente esta tarde. Venecia se convierte ya para Sargent en una alusión, ya no es motivo de pintura, rompe con la tradición académica y se ve en el cuadro, dentro del cuadro, a través de una ventana en la que se intuyen, como se intuye en La muerte de la Virgen de Manteña del Museo del Prado, que lo que se ve al fondo es Mantua, ¿no? Aquí se intuye que lo que está al fondo es Venecia, pero no se ve. Sabemos que estaba por las cartas, pero el cuadro del callejón de la derecha de esa época es un encuentro furtivo, es un encuentro de marcados contrastes lumínicos. De nuevo volvemos al mundo de las luces y las sombras de las hijas de Boyle. Es un mundo fuera de la tradición artística que elige retratar en esos años. Tras cosechar, como decía, un enorme éxito en el Salón con el cuadro del jaleo, Sargent va a sufrir la que será la mayor derrota artística de su vida, con el famosísimo retrato de Madame X. Aunque el cuadro haya entrado en la historia del arte con ese nombre, y seguro que los aquí presentes así lo conocen, en realidad la retratada se llamaba Madame Gautreau. Era una americana residente en París que se había casado con un banquero francés. Orgullosa de su belleza y sofisticación, y según las malas lenguas también de sus numerosas infidelidades, Madame X se maquillaba la cara con polvos de lavanda. Se había convertido en el prototipo perfecto de la parisienne, ¿no? Esa imagen de la mujer moderna que nace, que vive de la belleza, sofisticada, receptora de visitas en sus salones. Lleva un vestido de satén negro con tirantes de joyería. El retrato ocupa un lugar privilegiadísimo dentro de la retratística de la sociedad decimonónica, porque consigue casi lo más difícil en un retrato, que es mostrar y ocultar a la vez. Pero quizá lo más interesante sea que no fue Madame Gautreau quien contrató a Sargent, como suele ser habitual en los encargos. Suele ser el retratado quien busca al pintor que plasme su efigie, sino que fue esta vez el pintor quien buscó llamar la atención de su propio motivo pictórico. Es el pintor a la caza de un motivo, igual que había buscado en Venecia las calles nunca retratadas. Aquí él busca pintar a Madame Gautreau. En una carta a un amigo, Sargent escribe, cito: «Tengo grandes deseos de hacer su retrato y tengo razones para pensar que ella lo aceptará, que está esperando a alguien que rinda homenaje a su belleza. Dile, por favor, que soy un hombre de prodigioso talento». Madame X aceptó finalmente la oferta de otro expatriado americano como ella. Había rechazado muchos pintores franceses que la habían querido retratar y decide finalmente aceptar la oferta de Sargent. Pero Madame Gautreau se aburrirá terriblemente durante las sesiones de posado y Sargent llega a desesperar. Escribe numerosísimas cartas, son muy divertidas de leer porque cada vez las firma desde un lugar diferente, porque va siguiendo a Madame Gautreau con su ajetreadísima vida social por toda Francia. Y entonces, te escribo desde el castillo de tal, hola, estoy en Burdeos, y está siempre detrás de Madame Gautreau para conseguir que se siente y retratarla. Estuvieron un año, el uno detrás de la otra, detrás del motivo pictórico. Realizó decenas de dibujos a pesar de lo que le había enseñado el maestro de pintar directamente sobre el lienzo. La imposibilidad de hacerlo por el movimiento constante de Madame X le imposibilitaba buscar la pose adecuada. Se trata de un retrato sin duda que rememora a los grandes maestros a los que Sargent admiraba. El marcado perfil remite a los retratos del Quattrocento florentino,
no hace falta que les diga que tienen uno de los mejores ejemplos en este museo, con el retrato de Giovanna Tornabuoni de Domenico Ghirlandaio, ¿no? Que seguro han visitado ya. Bueno, pues estamos 400 años después con la vuelta al perfil marcado. El cuerpo entero, tradicionalmente en retratística, se atribuye a la nobleza, ¿no? Los reyes, para plasmar todos sus atributos de grandeza, elegían retratarse con frecuencia de cuerpo entero, y algunos de ellos lo hicieron cerca de una mesa. Pienso en el Carlos II de Carreño de Miranda, por ejemplo, ¿no? Y aquí la mesa es otra mesa, ya no es la mesa del Palacio Real de Madrid con las fantásticas patas pseudoegipcias, es una mesa sencilla, es una excusa del pintor para forzar a la modelo a girarse y tener un punto de apoyo. El fondo monocromo remite sin duda a Velázquez. Recuerden también que Carolus Duran había retratado a su esposa, la mujer del guante, sobre un fondo monocromo. Pero la mesa y el perfil son solo dos excusas para forzar la figura a girarse, como decía, y mostrar sus formas sinuosas, en clara insinuación sexual, acentuando su piel blanca expuesta al espectador con una marcadísima cintura de avispa que no pasaron desapercibidas a la crítica y público del momento. El escándalo en el salón estaba servido. La retratada aparecía además coronada como la diosa Diana, la diosa virgen de la caza, con la que se había identificado ya la amante del rey Luis XV. Todos conocerán la figura de Diana de Poitiers, que en Fontainebleau se retrata de mil maneras, sobre todo en escultura, como Diana cazadora, ¿no? Esto en el lenguaje de 100 años después se entiende perfectamente como un insulto, ¿no? hacia la realeza y un guiño malintencionado a los retratos reales. Madame Gautreau fue consciente de que Sargent estaba pintando una obra maestra. Él también lo fue. Pero el escándalo estalló en el salón y si bien Sargent había intentado que el público no reconociera a Madame X, y por eso el título de Madame X, el cuadro figura en el catálogo del salón como Madame y 3 asteriscos, ¿no? De la señora, intentando venderla como un arquetipo femenino de la parisienne. Pero todo París reconoció a Madame Gautreau. La madre de Madame Gautreau intentó, quejándose en prensa, que retiraran inmediatamente el retrato del salón, cosa que no se hizo. Y finalmente Sargent, y es la imagen de la derecha, derrotado, se lleva de vuelta el retrato a su estudio, ¿no? Él, que había buscado el motivo pictórico, finalmente el motivo pictórico no encuentra su lugar en la casa de la retratada y vuelve al estudio del pintor. Allí lo guardó toda su vida, hasta el año en que muere, me parece que es en 1916, pero hablo de memoria, muere Madame Gautreau y Sargent recibe una oferta del Museo Metropolitan de Nueva York para comprar el cuadro, y él, muerto el modelo pictórico, lo vende por una enorme suma de dinero al Metropolitan de Nueva York con la famosa frase: aquí entrego la que ha sido mi obra maestra, ¿no? Es un cuadro de marcados contrastes entre blanco y negro. Piensen, por ejemplo, en el retrato de su madre que hizo Whistler, ¿no? Es el otro americano que va a trabajar con los bloques de blanco y negro. Esto es un poco parecido en versión Belle Époque, ¿no? Sargent, derrotado, se marcha a Londres. Considerando que había fracasado en el empeño de convertirse en el mejor retratista de la sociedad parisina, decide instalarse en Londres. Antes de eso, estamos en 1886. Aquí tienen una de las primeras películas de 1890 que se ruedan sobre Trafalgar Square. Sargent ya había enviado sus obras a la Royal Academy, donde había cosechado un éxito, bueno, relativo, no equivalente al de París, pero relativo. Su amigo el novelista Henry James le anima encarecidamente a abandonar el París que le ha rechazado y le convence de que tiene que instalarse en Londres. Pero la pintura de Sargent tampoco va a ser entendida
en la capital inglesa. La crítica le acusa de una excesiva dureza técnica y de tratar a sus retratados como objetos de metal, sin llegar a captar su psicología. La primera crítica que recibe Sargent en Londres dice algo así como: este señor no capta el interior de sus retratados, los trata como a Madame X, son puro satán negro, son puro metal, están congelados, ¿no? Que es parte de la crítica que había recibido su maestro francés Carolus Duran. Desilusionado y profundamente herido con la mala acogida inicial, Sargent se escapa a Giverny, que es donde estaba instalado su amigo Claude Monet, pintando al aire libre. Seguro que todos ustedes vinculan el pueblecito de Giverny con los nenúfares famosos, ¿no?, de Monet. Pues ya en 1886 está Monet pintando en Giverny. Les he traído esto para que piensen un poco en la no estanca separación de las líneas de la historia del arte entre ser un retratista de la Belle Époque o el impresionismo, ¿no? No son movimientos necesariamente excluyentes. Ellos se conocieron. Cuando Sargent se instala en Giverny, pinta como Monet en plein air, al aire libre. Realiza esta deliciosa pequeña tabla, que es muy pequeñita, de Monet con su prototípico sombrero, ¿no?, pintando en ese paisaje. Sargent, que considera que había fracasado en el retrato, decide volver a la infancia, decide volver a la primera canalización de sus impulsos, decide hacer lo que le había dicho su madre, que era canalizar las capacidades artísticas pintando del natural, pintando el paisaje, y en Giverny va a hacer esto, va a volver a buscar la naturaleza. Sin embargo, el plein air no le satisface, no se siente totalmente identificado con los criterios que defienden los impresionistas, no cree que la base del lienzo deba ser blanca, ni cree en esa mezcla de colores, ni siquiera cree que la naturaleza tenga que concebirse necesariamente fuera de un estudio. Sin romper la amistad, retrata a Monet en el paisaje y, retratado Monet, decide volver a Londres. En el segundo intento por conseguir cautivar a la crítica londinense, tiene mejor acogida en la segunda vez que va a Londres, pero está falto de encargos. Como la primera crítica ha sido mala, no consigue una clientela de la alta aristocracia, ni siquiera de la alta burguesía, que le encargue retratos. Y decide marcharse al que entonces era el gran escenario de las oportunidades de cara a los coleccionistas, que es Estados Unidos. Vuelve a la Boston. Sargent se instala en la Boston natal de su padre, va a Massachusetts y allí entra en contacto con la fantástica figura de Isabella Stuart Gardner, sin duda una de las grandes mecenas mujeres de la América finisecular. Era, como Sargent, una enamorada de Tintoretto, una enamorada de Venecia, y 7 años después de que Sargent estuviera en Boston, Isabella se hace erigir el famoso Museo Isabella Stuart Gardner, que está en Boston y cuya imagen les traigo a la derecha, que es una recreación a escala de uno de los mejores palacios del gótico tardío venecianos, ¿no? Es impresionante ir en Boston a visitarlo. No sé si alguno de los presentes lo ha hecho, pero es muy representativo de esa captura que están haciendo los americanos en ese momento del pasado glorioso del que carecen, ¿no? La América de 1880 quiere colecciones, tiene dinero para conseguirlas, ha terminado hace 15 años la Guerra de Secesión y van a la caza del arte de la caduca Europa, ¿no?, de esa Europa decadente que en muchos casos no valora a sus artistas. Serán los coleccionistas norteamericanos quien, además de instalarse en París y hacerse retratar por Sargent o Boldini o Giuseppe De Nittis o el propio Raimundo de Madrazo, van a intentar aprovechar ese contacto con los pintores para que ellos les asesoren y adquirir obras de arte, ¿no? Como digo, Isabella Stuart Gardner se trae un patio original veneciano al que le construye una carcasa en Boston. Es una mujer inteligente que se da cuenta de las capacidades pictóricas de Sargent y que en Londres
no está siendo comprendido como no lo había sido en el Salón de París y le organiza su primera gran retrospectiva. Lo de gran es porque es un hito en la historia de Sargent, pero en realidad fue una exposición muy pequeña, monográfica, creo que no llega, si llega por poco, a 20 cuadros en la que Stuart Gardner quiere dar a conocer al retratista en Estados Unidos. Allí gana una gran clientela, hace mucho dinero, pero no quiere vivir en Estados Unidos y decide volver a Londres ahora que tiene su reputación acrecentada. Y allí conoce a la mujer de la que de verdad he venido a hablar a pesar de esta larguísima introducción, que es Lady Millicent. Lady Millicent había nacido el 20 de octubre de 1867 en la región escocesa de Fife. Era la hija primogénita, fue una de las grandes bellezas de su época, una de las mujeres más seductoras. Además era escritora, no solo la típica belleza de la Belle Époque, como pudo haber sido Madame X, ni siquiera comparte con ella el carácter provocador. Fue una belleza sosegada de la Inglaterra victoriana, en la que muchos escribió sobre sus variadas virtudes, y era hija de Robert St. Clair, el cuarto duque de Roslin, miembro del Partido Conservador escocés y gran maestro de la logia masónica de Escocia. Casi nada. En 1884, el día que Lady Millicent cumple 17 años, se casa con Lord Cromarty, que era el marqués de Stafford, hijo y heredero del tercer duque de Sutherland. Emparentan así los Millicent con los Sutherland. Lord Cromarty era un militar de alto rango y miembro también de la Cámara de los Lores, 16 años mayor que ella. El retrato de la derecha de Lord Cromarty no corresponde a... No he encontrado uno del aspecto que tenía cuando se casan, en el que ven a la derecha tiene 50 años. No tenía eso cuando se casó, tenía 35 o 36 años. Ella sí corresponde en la fotografía de la izquierda. Es una fotografía que se grabó en prensa con motivo del enlace, por eso verán la calidad pasada por el buril, pero él está retratado 15 años después de la boda, en 1899, y debajo les he traído una de las invitaciones que enviaba el matrimonio cuando celebraban un baile o algún tipo de recepción en la residencia de Stafford en Londres. Enviaban esta fantástica tarjeta con la foto de los dos, y pienso de nuevo en los retratos parejos de matrimonio del Renacimiento alemán, por ejemplo, que también tiene el Museo Thyssen. Bien. Los duques de Sutherland, puesto que el Lord Cromarty va a heredar con 40 y pico años el ducado de Sutherland, tuvieron 4 hijos y viven a caballo entre la residencia de Londres, que era un magnífico palacete llamado Stafford House. Stafford es el nombre de la familia, que estaba ubicado justo enfrente de Buckingham Palace. Pero tenían una segunda residencia. Bueno, esto es para que entiendan la importancia social que tuvo Lady Sutherland en la Inglaterra victoriana. Fue portada de varias revistas, les he traído 2. Una es de 1901, la de la izquierda, y la de la derecha es de 1907. Sargent la retrata en el cuadro que vamos a ver esta tarde, o que van a ver esta tarde, en 1904. O sea, es un momento entre las dos edades de la izquierda o la derecha. Pero me ha gustado traerles la portada de la izquierda porque yo veo una influencia del retrato de Madame X, que ya ha pasado a la sociedad victoriana, ya no se ve como el escándalo de 1882-84, y ya está aceptado a principios del siglo XX como pose de mujer seductora, ¿no?
Esta foto es fantástica. Esto es el día que se inaugura el Club de Mujeres Automovilistas en Londres, no sé si tengo la fecha, creo que sí, en 1903, es la primera reunión de mujeres conductoras y aparece Lady Millicent, que es la de la izquierda, aparece la hermana de la niña de la derecha, pero es la de la izquierda, con su hija de 10 años, Rosemary, ¿no? No me digan que no es una foto fantástica de la moda y los esfuerzos de la mujer por ir ganando capacidades. El matrimonio Sutherland-Millicent tuvo 4 hijos y vivían, como les decía, a caballo entre la residencia de Stateford y el fantástico Dunrobin. Dunrobin era el castillo más grande de las Highlands, la costa norte escocesa. A mediados del siglo XIX, el padre del duque, que se había casado con Lady Millicent, había emprendido reformas para convertir el anticuado castillo medieval del siglo XIV en una mansión actualizada al estilo escocés, siguiendo los dictados de la moda que había marcado la reina Victoria con su flamante residencia en Balmoral. Se contrató para ello al arquitecto del Parlamento inglés, quien aprovecha para colocar los remates cónicos de pizarra en las torres, que remiten, ya se habrán dado cuenta, a los castillos franceses del primer Renacimiento, e idea unos jardines inspirados en Versalles, cuyos parterres se vuelcan directamente sobre la costa de los Highlands. El interior no lo proyectó porque se quemó en la Primera Guerra Mundial, el castillo fue arrasado. Ahora está como lo han visto, porque sigue el heredero de los Sutherland con otra rama, lo tiene abierto al público y se visita en horario normal. Lady Millicent, como decía, además de una de las grandes, lo que se dice en inglés, las societies, que son las mujeres de la sociedad, las anfitrionas elegantes de las veladas londinenses, era también, como decía, escritora y defensora de los derechos trabajadores. Durante la Primera Guerra Mundial, su marido, el duque, fallece en 1913 con 61 años y ella se encuentra viuda y decide participar activamente en la guerra, se hace enfermera, funda un hospital. No he querido traer las fotos para no distraerme demasiado del cuadro, pero recuerden este jardín porque ahora volveré. Y en 1895, es decir, 8 años antes de que la retratara Sargent, con motivo de un baile de disfraces celebrado en el castillo de los condes de Warwick, en Inglaterra, con el tema de los grandes bailes del siglo XVIII que se habían celebrado en Versalles, la duquesa de Sutherland había decidido disfrazarse de María Leszczyńska, la princesa polaca esposa de Luis XV, cuyo retrato tienen a la derecha. ¿Por qué les traigo esto? Porque normalmente se dice, sobre todo aplicado a los retratos de la Belle Époque, que los retratistas ingleses volvieron la mirada a los grandes retratistas del siglo XVIII, Gainsborough, Reynolds, y es verdad, pero normalmente se olvida decir que también se había producido a finales del XIX un movimiento por parte de los retratados que añoraban también el siglo XVIII. Es decir, los pintores vuelven pictóricamente a la pintura del XVIII, al retrato elegante, al retrato, como ahora verán, del Museo Thyssen. Pero los grandes burgueses y los aristócratas también reivindican el siglo XVIII. ¿Por qué? Después de la Revolución Francesa, con el triunfo de la burguesía, se encuentran a partir de 1830, y esto se evidencia en muchas novelas de Victor Hugo en Francia, que la nueva sociedad francesa no tiene modelos de referencia de elegancia. No sabe comer, no sabe vestir, no sabe ofrecer veladas, y tienen, a pesar de haber decapitado a sus reyes, tienen que volver a los usos y costumbres de Versalles para hacerlos propios. Esto provoca, a su vez, una reacción en la aristocracia que reivindica más aún que ellos, si cabe, la vuelta al pasado, la vuelta a Versalles. Cuando los americanos invaden París, pienso en el multimillonario Vanderbilt, ofrecen una y otra vez bailes que están recogidos en prensa,
vestidos a la manera de Luis XV y Luis XVI. Y esto pasa también en Londres en 1895, cuando la duquesa de Sutherland elige vestirse como María Leszczyńska, la princesa polaca que se había casado con Luis XV. Hay pues una doble vuelta. El retratado quiere ser una princesa de Versalles y el pintor quiere volver a Reynolds. Y llegamos, por fin y por último, al retrato del Museo Thyssen. Les cuento un poco el método de trabajo que se sabe practicaba Sargent, igual que les he explicado un poco por encima el de Carolus Duran, para que entiendan cómo retrataba a los personajes. Lo primero que hacía Sargent cuando recibía un encargo era visitar a los posibles clientes en su casa para que le explicaran dónde se iba a colgar el retrato. Así, si iba a ir contra una ventana o por el contrario enfrente de una, iba a aplicar los toques lumínicos de una manera u otra según incidiera al estar colgada la luz una vez que estuviera terminado el retrato. A continuación, cuando sabía dónde se iba a colgar el retrato, pedía ver los armarios, el vestuario de los retratados y, por norma general, era el pintor el que elegía el vestido que iban a llevar las retratadas. Acto seguido, les hacía posar durante 8 o 10 sesiones en su taller, al principio en París y a partir de 1886 en Londres, y durante esas 8 o 10 sesiones en las que le retrata, en la primera ya había terminado el retrato. En eso sí sigue a Carolus Duran, el maestro, de empezar por el retrato, recuerdan las 5 o 6 capas que lo componen como veladuras. Terminada la obra, Sargent elegía él mismo el marco y le cobraba el total al retratado e iba a colgárselo a su casa. Trabajaba solo, nunca tuvo asistentes que le ayudaran a preparar el lienzo, los aburridos barnices o a preparar los colores. Se encargaba de la documentación, él estudiaba sus propias obras y hacía carpetas que se cree también entregaba a los retratados. En los años de Londres, entre 1886 y 1907, llegó a cobrar, o cobraba con relativamente frecuencia, mejor dicho, 5.000 libras por un retrato. He buscado la equivalencia en euros actuales para que entiendan a qué corresponde, y correspondería más o menos a 120.000 euros. Entonces, un retrato de Sargent costaba la nada despreciable suma de 120.000 euros. Aceptaba solo 15 encargos al año. Bien, explicado el método de trabajo, ¿por qué está Lady Millicent retratada en un jardín? Bien, pues no se sabe. No se sabe. Puede haber dos motivos. Puede ser una reivindicación de Lady Millicent de retratarse en su propio Versalles, como una Diana cazadora de la Escocia de 1904, de retratarse en su naturaleza, en su espacio, como los grandes retratos de la época de Versalles, o puede ser un reclamo de Sargent de la vuelta a la naturaleza, de la vuelta a pintar como había pintado paisajes en Florencia, como le había enseñado su madre a captar la naturaleza y a dibujarla incesantemente. El caso es que es uno de los rarísimos retratos pintados por Sargent fuera de su taller. Rechaza aquí el fondo monocromo de Velázquez, el fondo indeterminado de las hijas de Boyd. El fondo es determinado, es la naturaleza, y Lady Millicent emerge de ella como una flor. Lleva un vestido de flores, lleva un vestido con los hombros al aire. Por eso les he traído el retrato de Madame X, porque es la gran reivindicación de Sargent de que no lo habían entendido y que no era un escándalo. 15 años después vuelve a retratar a Lady Millicent con los hombros al aire, con la marcada cintura y el blanco marmóreo de la piel de la aristocracia. Es uno de los retratos más elegantes de la Belle Époque, porque consigue captar lo que la crítica le había echado en cara a Sargent recién instalado en Londres, que era la psicología de los retratados. Conjuga así los dos grandes géneros
que siempre le cautivaron, el paisaje y el retrato a lo Tintoretto. Con los hombros al aire como Madame X, también posa la mano como Madame X. Ella lo había hecho en una mesa, Lady Millicent busca su apoyo en una fuente del jardín y como ella está ataviada con una corona, pero esta vez es una corona de laurel. Es de nuevo una elegante aristócrata retratada como una diosa de la Belle Époque. El retrato se enmarca así en la tradición de los grandes retratistas del XVIII, como Reynolds o Gainsborough, y cuando lo pinta, Lady Millicent tiene 37 años, pero es uno de los últimos retratos que pinta Sargent, y aquí también la grandiosidad del retrato del Thyssen, porque solo 3 años después Sargent, y he perdido el mando, Sargent cierra el taller de Londres. Cierra porque dice que se aburre. Confiesará con los años en una entrevista en prensa que lo peor de hacer retratos durante 10 sesiones era darles conversación a los aristócratas. Está cansado, está aburrido, es multimillonario y en 1907 echa el cierre en el taller. Pintará un retrato más, el suyo, el autorretrato que le encarga la Galería de los Uffizi. Con 51 años decide volver a retratarse a sí mismo. No morirá hasta 1925, vapuleado por las vanguardias y acusado de haber vivido fuera del tiempo de la modernidad, de haberlas rechazado, de no haber entendido el cubismo, a lo que él contestó: a mí lo que me gusta es el Greco. El pintor que durante toda su vida había intentado conciliar su naturaleza cosmopolita de haber nacido en Florencia y haber vivido en París, en Alemania, en Londres y en Boston, había, como digo, intentado conciliar esa naturaleza cosmopolita y en permanente movimiento con una sociedad que no se movía y que demandaba unos retratos al gusto de su tiempo. Actualmente, y tras años de desgraciada fortuna crítica, está considerado como uno de los mejores retratistas de todos los tiempos, sin duda a la misma altura que Tintoretto, Velázquez y Van Dyck, a los que él tanto admiró en el último autorretrato que se hizo, que está colgado en los Uffizi, donde él vuelve a su Florencia natal. Muchas gracias. Gracias. Seguro que prefieren descansar a preguntar algo, pero... Ah, perdón. Esto es tuyo.